Muchas gracias, Susan, y muchas gracias a ti y a Hugo por Bienvenido. invitarme a estar aquí con ustedes en la mañana, en este muy interesante programa, como siempre. El panorama es desolador, es más difícil que lo que podíamos imaginar al principio. Yo creo que la pasión y el sentimiento no llevan a una buenas decisiones, y especialmente en materia de país. El tema de estos proveedores de la mina no es el de una sola empresa. Estamos hablando de que de las 2.000 y algo más empresas proveedoras a la mina, el 75% eran pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que tenían como cliente más importante a la mina y que se fueron desarrollando sus capacidades a través de la relación con ese enorme cliente que tenían. Entonces, en ese sentido, este problema, así como decía al principio, es de grandes dimensiones para todas esas empresas. Cuando uno se da una vuelta, pasa por Coclé, solamente pasando por Penonomé, uno se da cuenta del primer impacto que ha tenido, ¿no? En estos primeros meses. Porque más allá de, sí, lo que han hecho las empresas, invertir, etcétera, todo eso es importante, ¿no? Pero yo me voy siempre al ser humano, aquel que vio la posibilidad de cambiar su vida o su futuro estaba basado en un proyecto que no pidieron ellos, que no firmaron ellos, que no negociaron ellos y que simplemente eran obreros, trabajadores o colaboradores, como cada uno le prefiera llamar. Cuando uno pasa por barriadas que ya tienen casas que estaban ocupadas, ya se vende, ya con menos locales también, que dice se alquila. Entonces ya uno comienza a ver que cuyo día a día dependía de ese ingreso, de un salario, se está viendo afectado. Y que es algo que nosotros no podemos mirar como si no fueran panameños. Son panameños y están viviendo algo que nosotros tenemos que, en el momento de decidir este tema, tenemos que pensar en el ser humano. ¿Qué información maneja usted en cuanto a este tema de los colaboradores suspendidos? ¿Cuántos están trabajando actualmente en la mina? ¿Qué sé yo? Algunos detalles de este tema. Y también el oleaje que ha tenido el suspender ya la relación laboral con tantos miles. Bueno, conocemos la estadística que se publicó hace un par de meses o semanas atrás, donde se habla de alrededor de 30 y pico mil personas que perdieron el trabajo a raíz del cierre de la mina. Solamente directamente trabajando con la mina se pasó de alrededor de 7.000 empleados, más de 7.000 empleados, a 1.500 empleados. Lo de 30 y tantos son los directos e indirectos, las Directos empresas que e indirectos. Mencionaba Susan hace un rato. Exactamente, exactamente. Los indirectos mucho mayor, porque estamos hablando de que había alrededor de 35.000 o más empleos indirectos en toda esta cadena de proveedores de la mina. Entonces, esto es una verdadera tragedia para esa gente. En el caso de Coclé, en el caso de Penonomé, el CONEP acaba de publicar un estudio que ellos han realizado y se habla de que esta provincia Coclé pasó de ser la provincia con menor desempleo, estaba debajo del 5, del 4%, y ahora anda por alrededor del 13% y subiendo ese desempleo. Eso denota el impacto directo que ha tenido sobre esta provincia y esto se refleja en todo el país, porque en Chiriquí ha sucedido una cosa similar, todo hacia el interior del país. Y hay algo importante que puntualizar aquí, y es cómo un proyecto minero como este desarrolló zonas del interior, impactó zonas del interior. Y esto es muy importante, lo quiero enfatizar por el hecho de que nosotros vivimos en un país extremadamente centralizado, donde las mayores oportunidades se dan precisamente en la ciudad capital. Y este tipo de desarrollos lo que hacen es mermar esa desigualdad que tenemos. Nosotros tenemos como dos países distintos, la ciudad de Panamá y el resto del país. Entonces, esto lo que hace es llevar el desarrollo, llevar oportunidades para la gente a todos esos lugares del interior del país que necesitan de este tipo de cosas para tener mejores oportunidades, mejor salud, mejores empleos y mejores oportunidades de educación. Ahora,
casi 7.000 empleos directos de la mina, de 35 a 40 los indirectos con la mina. Hablemos de los ingresos al mismo Estado, los ingresos al país. Ayer veía una noticia en el Ministerio Público, 500 millones, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Qué se utilizaron? Pero, ¿en qué se utilizaron? Pero hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de ver un estudio que realizó el señor Domingo Latorraca, en donde justamente, que no sé si usted lo ha visto, sí, lo he visto, donde justamente cuando ves ese cuadro comparativo, que gráficamente es entendible para cualquier persona, te das cuenta de lo grave de la situación cuando ves las barras en cuanto al dinero que se produjo por el tema solamente de las exportaciones. Hablemos de esa otra parte, ¿no? De lo que Panamá desde noviembre del año pasado, con todo lo que ocurrió, y aquí no hemos sumado todas las empresas que cerraron, no porque trabajaban para la mina, sino que por los cierres de un mes entero, tuvieron que cerrar, reducir su planilla, y son situaciones ajenas al tema minero, pero que se afectaron por las protestas y por los cierres. Estos ingresos, ¿cómo también se han visto afectados y cómo se va a seguir afectando? Porque en un momento se contaba con ese dinero para justamente hacerle frente al tema Caja de Seguro Social. Bueno, indudablemente que se está saliendo de la resaca. Estamos saliendo de la resaca de todo ese apasionamiento y de ese sentimiento que nos llevó a apoyar este tipo de cosas. Y ahorita estamos viendo los reales efectos de esto, y no solamente en la economía. No es posible en un país como el nuestro y con los problemas económicos que tenemos eliminar el 75% de las exportaciones y un 5% del Producto Interno Bruto. Yo cuando he conversado con mis amigos de América Latina, y hablo no solamente de mineros, sino de todo tipo de personas que trabajan en diversos sectores, me dicen, oye, pero ¿cómo es posible que en un país suceda esto? Es increíble. La gente de los países vecinos no lo puede creer. ¿Cómo es posible que ustedes borren el 5% del Producto Interno Bruto de un momento a otro? Esto es algo que indudablemente en el momento en que se hizo no se sintió el impacto, pero ahora sí se está sintiendo el impacto, y el impacto se está sintiendo a nivel nacional. Hay que entender qué significan las exportaciones para un país. O sea, las exportaciones de cobre, en este caso, de cobre panameño, no solamente son dinero fresco, son dinero que no estaba en el país, y es dinero que entra al país. Y ese dinero es el que paga todos los salarios de la mina, los impuestos de la mina, las exportaciones de cobre son las que pagan todo este tipo de cosas. ¿Cuánto exportábamos antes y cómo estamos ahora? Para que el televidente y radioescucha pueda entender este tercer ingrediente del cierre mina. Antes de la mina, nosotros solamente en el 2008 sobrepasamos los $1.000 millones en exportaciones. ¿Por cobre? No, totales, exportaciones totales, antes del 2008. En el 2008 fue el único año en que Panamá superó los $1.000 y pico millones sin cobre. Cuando comenzaron las exportaciones de cobre en el año 2019, el primer año que la mina operó aproximadamente 5 meses, las exportaciones pasaron de unos $700 millones, que eran las tradicionales, con las de la mina alrededor de $1.700 millones. Los años siguientes superaron los $2.000 millones y estaban rozando ya los $3.000 millones. Versus antes con los 700. Es para que el televidente esta parte la entienda. De 700 millones de dólares, 2008, sí, a 2019, 2021, llegamos a rozar los 3.000 millones de dólares. Cuando nosotros somos un país netamente importador, es decir, nosotros lo que hacemos es exportar divisas, que no debería ser así, deberíamos equilibrar eso. Los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen? Que en vez de importar tanto, lo que hacen es que exportan más. Y eso genera que el balance sea positivo, es decir, yo en mi casa estoy gastando más o menos de lo que está entrando a mi casa. Claro. Entonces, eso hay que entenderlo, la importancia de las exportaciones.
Este es un tema que a nosotros nos gusta conversar. Yo creo en el diálogo. Yo no creo que el que más grita es porque tenga la razón. Creo que conversando se entiende la gente. Y siento que este es un tema tan delicado que deberíamos darnos la oportunidad de conversarlo. Es decir, le pongo un ejemplo. Yo voy a la Feria del Libro, me dan un panfleto contra la minería, yo lo tomo. Yo creo en la libertad de expresión, ¿verdad? Lo tomo. Yo haré con eso lo que a bien tenga, o lo leeré o lo tiraré a la basura. Tengo dos alternativas. Lo pongo por ahí o lo boto enseguida, no sé. Esa es una decisión también personal. Entro a la Feria del Libro, me encuentro con un stand. Bueno, en ese stand puedo detenerme o no detenerme. También tiene libertad de decir lo que quiera decir. Yo creo que así funciona la democracia. Claro. Y siento que en alguna medida este tema es tan pasional para algunos sectores que perdemos de vista aquello que queremos defender, que es al ser humano. ¿Por qué? Y ahí voy entonces para que usted me conteste, porque todo lo que estoy diciendo yo puedo estar equivocado. Yo siempre digo, cuando yo tengo una opinión, es mi opinión, pero puede estar errado. La mina existe, no es algo que vamos a crear. A mí me resultaba difícil, yo tenía un conflicto neuronal cuando un grupo que participó en la construcción me decía no a la minería. Yo decía, pero espérate, tú trabajaste en la construcción de la mina. ¿Cómo ahora me dices que no a la minería? ¿Por qué antes era buena y ahora es mala? No, eso me causaba un conflicto, ¿verdad? La mina está allí, es una realidad, no es algo que tenemos que hacer. Algunos especialistas me han dicho, el boquete ese que tú ves ya es el 80% de lo que había que hacer. O sea, ya prácticamente está desarrollado. Es como un embarazo que, Chuleta, de pronto la persona se dio cuenta en el 8º mes, ¡ay, estoy embarazada! Tú no puedes hacer nada, tienes que parir al chiquillo. ¿No? Un embarazo no planificado. Esto de no sentarnos a conversar y ver qué hacemos con algo que está allí, que no es que tenemos que hacer, está allí y que nos cuesta. Fíjese cómo se maneja el ministro Chapman con este tema de la plata. Él dice, los números no mienten, o sea, un dólar tiene 100 centavos. ¿Qué hacemos con los 100 centavos? Bueno, de esos 100 centavos tenemos que destinar una cantidad X para cerrar algo que tenemos listo y que podemos sacarle provecho. Es más, tenemos material extraído allí, que siento que en vez de estar discutiendo ¿qué hicimos con los 500 millones? ¿Qué hacemos con eso ahí para sacarle beneficio? Porque está allí, no es que tenemos que extraerlo. Ese tema donde el tema minero por parte de otros sectores lo han colocado como paria, como que no hablemos de eso, como que esto es, no sé, es como una negación de algo que existe. No sé si le transmito correctamente la idea. Sí, sí. ¿Ve? Esa negación y ese rechazo visceral. O sea, acá, no sé ustedes cómo están manejando ese tema en el sector minero. Bueno, dos cosas importantes que creo que he mencionado. Por un lado, el tema de la mina, del cierre de la mina. Cuando usted construye una mina o diseña una mina, lo hace de manera de que en el estudio de impacto ambiental se establece cuáles van a ser los impactos y cómo se van a mitigar esos impactos y cómo se va a recuperar el área. Y eso se planifica a largo plazo, porque este es un negocio, por ejemplo, hay minas que tienen más de 100 años. Y en la medida en que tú vas abandonando partes de la mina, vas recuperando esas partes, parcial o de manera progresiva. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. La mejor manera de cerrar una mina es mediante la producción de la mina y hacerlo como estaba establecido con el diseño original. ¿A eso es lo que se refiere el presidente abrir para cerrar? Me imagino que el presidente debe haber pensado eso, él debe haber consultado con personas que saben del tema al respecto de ese concepto de abrir para cerrar. Una cosa, las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer en esta vida, no podemos inventar a la mitad e improvisar y decir, porque eso nos puede traer un problema mayor. Veamos el caso, no hemos tocado el tema ambiental, pero veamos cómo ha evolucionado el área en esa zona donde está la mina. Nosotros venimos, antes del 2008, esa era un área donde, ¿cuáles eran las actividades principales? La minería ilegal, la deforestación indiscriminada, el narcotráfico y la agricultura de subsistencia con el uso intensivo de agroquímicos. Entonces, la deforestación era enorme. Se hizo un estudio que determinó que en el año 2040, 40 años después de cuando se hizo el estudio por allá en el 2008, indudablemente
que se iba a perder y solamente iba a quedar el 75% o 75.000 hectáreas de las 250.000 hectáreas que quedaban en esa zona del corredor biológico mesoamericano. ¿Qué pasa? Esa deforestación se detuvo con la presencia de la mina desde que se comenzó a construir la mina y se comenzaron a implementar por primera vez en esa zona programas de conservación de la biodiversidad. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer con un cierre introspectivo? Claro. Parar todos esos programas y otra vez dejar la zona a merced de la devastación que estaba siendo sometida antes de la mina. Señor Morales, varias cositas para aprovechar estos últimos minutos, pues este tiempo es súper valioso. Ya hemos hablado de todo lo que por encimita hemos perdido como país por el cierre de la mina. Abrir para cerrar, pero y la opción de abrir para seguir operando con un nuevo contrato, más conversado, más consensuado, entendiendo a los que nos encantan los números, que de 700 millones haber crecido en 5, 6, 7, 8, 10 años a casi 3.000 millones de dólares, o sea, quien tiene una empresa y de $700 pasa a vender 3.000, si no está feliz, ¿no? Entonces, esta opción se la pregunto justamente por el tema ambiental del que estamos hablando. Porque abrir para cerrar, pero abrir para seguir operando bajo un nuevo contrato, bajo nuevas negociaciones. ¿Cómo está nuestro medio ambiente en este momento? Porque mucho se dijo que la mina estaba destruyendo nuestro medio ambiente y que lo que venía era un caos. Entonces, ¿qué pasaría con esta segunda opción, cuidando el tema ambiental? Es que cerrar la mina de la manera en que los activistas en contra de la minería lo quieren es verdaderamente lo que va a causar el desastre ambiental. De hecho, ya se ha visto, porque la zona está siendo invadida por mineros ilegales. No va a pasar lo mismo que ha sucedido en Costa Rica. Que está evaluando reabrir la mina a propósito, que está evaluando el problema que tiene. Exactamente, porque encontraron que es la forma de poder salir del enorme problema ambiental y social que se ha generado por satanizar la minería informal y promover la minería ilegal en la zona. Entonces, esas son cosas que debemos tener en cuenta y, repito, no podemos seguir dejándonos llevar por el apasionamiento. Pero podemos abrir para seguir operando, podemos abrir para cuidar nuestro ambiente, negociar de una manera distinta. Esa opción indudablemente que otra vez quiero puntualizarlo. Ya nos hemos dado cuenta de que cerrar la mina de la manera en que lo estamos haciendo, lo que va a generar es un problema de que se va a dejar de conservar la biodiversidad del área en el área como se venía conservando. Es todo lo contrario de lo que nos estuvieron diciendo, de las falsedades que nos estuvieron repitiendo muchas veces estos activistas. Entonces, activistas y algunos políticos que aprovecharon la coyuntura por la campaña. Y que ahora vemos que ha sucedido con esa ventana de oportunidad que estos políticos aprovecharon. Entonces, eso lo que nos mueve a pensar es lo siguiente. Nosotros, por alguna razón, Dios nos dejó a nosotros en este país una gran cantidad de cobre. En Panamá hay una enorme cantidad de yacimientos minerales. Entonces, el pensar bien qué vamos a hacer con esta mina va a ser una oportunidad para el país, en el sentido de que cada día el cobre es más importante para la transición energética, para mitigar el cambio climático, para las nuevas tecnologías. Y por ahí estamos hablando de que se va a establecer la industria de semiconductores en Panamá, o se quiere establecer la industria de semiconductores. Sí. Uno de los principales insumos para la industria de semiconductores es el cobre. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que el día de mañana vamos a establecer una industria de semiconductores en este país y tenemos que importar la principal materia prima? Eso es un gran despropósito. Entonces, tenemos que pensarlo. Hay maneras de hacer las cosas cuidando el ambiente y haciéndolo de la mejor manera posible, de manera responsable en la parte social. La prueba de todo esto es el hecho de que la gente que ha visitado la mina cuando se dio el programa de visita, yo no he visto a ninguno que haya ido, a pesar de que antes de ir se oponía férreamente a la mina, que no haya salido diciendo, nos equivocamos, esto nunca se debió cerrar.
pero es porque se dieron cuenta. Y eso es el fenómeno que tú mencionabas, Hugo, que sucedió, por ejemplo, en la Feria del Libro, y que también tenemos que pensar y analizar en eso. Porque yo no quiero que la gente vaya y vea, si la gente está ávida de ir a ver y hacerse un juicio por sus propios medios, por sus propios ojos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que tenemos miedo de que salga la verdad. Es la respuesta lógica a todo eso. Ahora, yo insisto en esto de que salga la verdad, yo siempre ensayando a ser justo, cada uno tiene su verdad. Yo lo que creo es que cada verdad debe tener la oportunidad de ser dicha. Y la verdad que intenta que otra se calle, creo que está contaminada con algo de falsedad. Yo no creo tampoco en las descalificaciones. Fíjense que me he puesto a leer enseguida alguna retroalimentación y me duele cuando dice el miserable fulano de tal. O sea, cuando tú no puedes argumentar, tú le llamas el miserable fulano de tal. Ese miserable minero, dice aquí, por ponerle un ejemplo. A esas cosas es que yo me refiero, que tenemos que superarlas en un debate, porque tenemos que irnos al fondo. Por ejemplo, cada vez que se habla de minas, dice no, pero no es no, y ya la Corte dijo que no a la minería. Yo puedo estar equivocado, insisto. Cada vez que digo un planteamiento, digo, puedo estar equivocado. Si la memoria no me es infiel, la Corte falló en contra de un contrato, no en contra de la minería. ¿O yo estoy equivocado? Totalmente cierto, y es algo que es evidente. La Corte declaró un contrato inconstitucional. Pare de contar. La Corte no mandó a cerrar la mina. Sí. El cierre de la mina fue una decisión política del gobierno anterior, que yo considero que fue totalmente equivocada. Hubo que ver bajo las condiciones que habían legales en ese momento qué se hacía con eso, teniendo en cuenta en lo que nos estábamos metiendo en materia económica y social. Con una empresa yo necesito un contrato. Claro. Entonces, si yo declaro inconstitucional el contrato, hombre, la mina tiene que parar su... Es más, el propio fallo hablaba de ese tema y cómo se sustraía todo lo que tenía de la mina de nuestro universo jurídico. Claro. Es decir, sí, fue una decisión política, pero es político-jurídica, porque al final había una decisión de la Corte. Lo que se abre de la oportunidad, yo creo que entendiendo que la mina existe, que no es algo que hay que hacer, es renegociar una relación más favorable para Panamá. Indudable. Ese es el escenario que creo que se abre, porque meterle 700 millones al año a una mina para irla cerrando de una forma en que vamos a ver si la cerramos bien, porque no es así como se cierra una mina, ¿verdad? Y yo lo digo porque me ha tocado, yo creo que hice 2 reportajes de cierre de mina, y ahí cité casos de Perú, caso de España, caso de Canadá, si estoy hablando de memoria, de Canadá, donde usted después veía un lago multipropósito, qué sé yo, por eso se fue haciendo, mientras se extraía, se iba cerrando, ese era el proceso de cierre. Lo que quedaba al final era este lago con un propósito específico. Entonces, no sé, siento que lo que se abre es esa posibilidad, que ahí es donde tenemos que entender los panameños si esa posibilidad la creemos viable o no. Y siento que es algo que no decide ni la gente de Coclé, ni la gente de allá, ni la gente de acá, ni los activistas de tal. Creo que es algo que lo debe decidir el país, porque ese es mi cobre, es su cobre, es el cobre de Chutupo, es el cobre. Y si decidimos, ¿sabes qué? Dejen el cobre ahí. Tapemos eso como sea. Bueno, lo decidimos todos. Yo siento. No sé, y puedo estar equivocado. No se construye el país destruyendo. Lo que tenemos que hacer es pensar de que, ok, somos ricos en cobre en este país. Tenemos una mina que generaba todos esos beneficios para el país, que puede generar más. Por lo tanto, hay una situación ganar aquí, donde como país tenemos que sentarnos y pensar de esa manera. Tenemos que ganar todo. Los mayores beneficios para todos. Pensemos en el interior del país. ¿Cómo ayudar al interior del país a través de obtener estos beneficios por medio de una actividad productiva? Esta mañana, señor Morales, escuchaba en la feria del IMA las largas filas ahí, la señora con la banquita sentada y toda la cosa, ¿no? Esperando su arroz y su cuestión. Y una señora decía... queremos trabajo, ¿no? Queremos trabajar para poder... Todo lo que representan estas inversiones al final en oportunidades, no solo por la mina, sino también porque otras empresas pueden querer venir a Panamá a invertir. O sea, este tema, ¿por qué es tan importante resolverlo? ¿Por qué? Pues yo creo que lo hemos conversado durante todo este rato de la mañana.
es increíble que pensemos que, repito mi frase, destruyendo vamos a construir el país. Todo el que ha visto y ha estado en la mina dice, oye, eso es algo bueno. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tener en consideración eso. Tenemos, por ejemplo, cosas tan absurdas como tener 120.000 toneladas de concentrado en el puerto de la mina listas para exportarse, que representan alrededor de 300 millones de dólares en exportaciones del país. Y no se ha hecho nada con eso. Entonces hay que tomar una decisión rápido al respecto de eso, aparte de que genera un problema ambiental. Entonces, como panameños tenemos que tomar una decisión, repito nuevamente, pensando en ganar, pensando en obtener los mayores beneficios de la manera más responsable posible, de manera de que podamos beneficiarnos de esas exportaciones y podamos en el futuro expandir a otras industrias. Ningún país en el mundo ha llegado a ser desarrollado, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, sin industrializarse. Nosotros tenemos en Panamá que desarrollar la industria dentro de nuestro país para poder generar más oportunidades. Y en otros países, y la mayoría de los países desarrollados, lo han llegado a hacer o han llegado a industrializarse a través de la minería, porque los metales son muy importantes para una industrialización de un país. Yo lo que creo es que ahí la mina la tenemos. No tenemos un yacimiento como teníamos antes, que caminábamos sobre la riqueza. Está allí. Y tenemos que ver qué hacemos con eso. Y tenemos que buscar la salida más favorable para el país, que resulte en ese ganar-ganar. Porque sí, el contrato recibió un rechazo masivo, porque yo me atrevo a asegurar que la mayoría de los panameños decían, ¿sabe qué? Esto no nos conviene. Aquí no estamos ganar-ganar con este contrato. Bueno, se abre la oportunidad de que podamos hacerlo, porque el gran dilema es que la mina está ahí. Si no tuviera, hey, no hay problema, pero es que ya está. Y si ya está, tenemos que ver qué hacemos con lo que está. Pero en fin, gracias a los que también de manera respetuosa me han escrito, porque yo siento que ese es el fundamento para poder entendernos. El hecho de que yo piense distinto a usted no implica que hay vendido, mercenario. O sea, cuando vienen esos descalificativos, uno dice, ¿de verdad tú quieres hablar de este tema? ¿O de este tema podemos conversar? ¿O tú tienes la capacidad neuronal de elaborar un argumento, sea a favor o sea en contra? No igual que el mío, a favor o en contra. Porque sí, así no nos entendemos, me parece a mí. Yo siempre abogo por el respeto. Señor Morales, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, Hugo. Muchas gracias. Hay que hacer muchas gracias, docencia, Susan. y esta tarea todavía continúa. 8:05 minutos hacemos... ¿Una invitación? Una invitación muy importante. ¿A cuánto asciende la deuda pública de Panamá? ¿Qué medidas se están considerando para salvar la caja del Seguro Social? ¿Cuál es el plan de gobierno para la generación de empleos especiales? ECO presenta Desafíos Económicos de Panamá. Autoridades y expertos, junto a la periodista Jessica Tazón, darán respuesta a estos temas mañana. Recuerden, mañana a las 9 de la noche por ECO, tu referencia. Pausa. Ya regresamos.